El pastor Kim Clement nació un 30 de septiembre de 1956 en una pequeña ciudad de Sudáfrica. A la edad de 17 años le entregó su vida al Señor Jesús. Inmediatamente comenzó a servir en el ministerio de una iglesia local. A partir de entonces, él recibió el llamado para trabajar en un ministerio de la música profética, que lo llegó a desarrollar hasta sus últimos días. En 1991 se trasladó a los Estados Unidos de América, viviendo por un tiempo en Detroit, Michigan. El primer mensaje profético que expuso ante los medios de comunicación cristiana fue septiembre de 1992 en la cadena de televisión TVN. Más tarde se movería a Camarillo, California, en el año 2012, donde fundaría el ministerio La Casa del Destino, o The House of Destiny, desde donde su ministerio profético fue expandido y difundido, llegando a compartir sus mensajes en conciertos de música cristiana a multitudes en toda la nación. En el año 2015, Kim Clement fue diagnosticado con cáncer, y un año después, en noviembre del 2016, pasó a la presencia del Señor a la edad de 60 años. Los mensajes proféticos que Dios envió a través de su ministerio fueron acerca del advenimiento de un nuevo presidente de oración en la nación americana y el crecimiento económico sin precedentes que lo seguiría. También trató de eventos futuros por acontecer, como el descubrimiento de nuevas fuentes de energía en América, la multiplicación financiera de la iglesia evangélica y el advenimiento del mayor avivamiento espiritual mundial en la historia de la iglesia. Ninguno de estos eventos llegó a ser presenciados por Kim Clement en vida, aunque fue instrumento de Dios para anunciarlos con 10 años de anticipación. A excepción del día de las elecciones del 8 de noviembre del 2016, cuando Donald Trump triunfó en las urnas. Cumplida su misión profética, Dios lo lleva a su presencia 14 días más tarde. Kim Clement tuvo el mismo sentir común, junto a toda la comunidad cristiana, de que estamos viviendo en los últimos tiempos y que estamos muy próximos al retorno de Jesús a la tierra. En el 2007 profetizó que previo a este evento de la unión de la iglesia con el Señor Jesucristo, además de la persecución y tribulación descritos en la Biblia, se llevaría a cabo un gran avivamiento espiritual mundial, el mayor que haya existido en la historia. Él destaca que las profecías que Dios le dio acerca de América muestran en ella un futuro glorioso y lleno de grandes transformaciones tanto económica como espiritual. Eso a diferencia de muchos predicadores que predicen lo contrario sobre la nación. A continuación mencionamos los puntos más relevantes de estas profecías. Número 1. Trump será la trompeta. Kim Clement profetizó que después del periodo del presidente Obama, vendría un nuevo presidente que transformaría la nación en forma significativa. La economía del país mejoraría en extremo. Habrían 2 cambios en la Corte Suprema de Justicia. Su administración provocaría cambios drásticos en el escenario político. También dice que este presidente se convertiría en un presidente de oración y sería lleno del Espíritu Santo después de asumir su despacho. La profecía menciona que él estaría al mando de 2 periodos presidenciales y tendría múltiples ataques y obstáculos en su administración, incluyendo algunos atentados de juicio y destitución, descritos como impeachment. También menciona que Dios lo liberaría de todos y cada uno de ellos. Entre otras cosas, profetizó que este presidente haría negociación y convenios con muchas naciones, en particular con China, que llegaría a visitar Corea del Norte y que esta sería una señal de que Dios lo estaría usando. A su vez, él levantaría los muros de protección de la nación americana y en particular que estrecharía mayores lazos de amistad y cooperación con la nación de Israel. A su vez, se encargaría de eliminar a los enemigos de Dios que dentro de las naciones musulmanas persiguen a las iglesias cristianas. Dijo que este presidente sería un instrumento para Dios, como parte de sus planes, para preparar el ambiente y la atmósfera adecuada en toda la nación y como anticipación del gran avivamiento espiritual que estaría por venir.
Número 2. Una nueva fuente de energía. Las profecías mencionan que como parte de la prosperidad alcanzada bajo este mandato presidencial, el ámbito científico de la nación se movería por un espíritu de innovación y una renovada inventiva. Habrían grandes y nuevos descubrimientos tanto en el campo energético como nuevas fuentes de energía, como también en el campo médico con el descubrimiento de tratamientos y cura para muchas enfermedades. Curiosamente, las profecías dicen que estos descubrimientos científicos se desencadenarían después de un evento mundial que el profeta lo menciona como una interrupción global o una interrupción mundial. Las profecías de Kim Clement no describen con detalle de qué se trata esta interrupción global, pero dice que sería un preludio de estos grandes descubrimientos dentro de la nación americana, que incluiría nuevas fuentes de energía tanto en la industria automotriz de Michigan, la industria marítima de energía en Florida, y en particular hace énfasis en una nueva compañía que surgirá en el oeste de los Estados Unidos y que proveería una significativa fuente de energía a la nación. Las profecías declaran también que la nación produciría una mayor cantidad de petróleo que en el pasado, pero que el surgimiento de estas nuevas y múltiples fuentes de energía crearían una verdadera independencia energética, convirtiéndola nuevamente en la nación pionera de la economía mundial y científica. Sobre todo, la liberaría de la dependencia petrolera del Medio Oriente y del resto del mundo. En forma particular, las profecías mencionan que la iglesia cristiana evangélica sería la población más beneficiada por este sobrenatural crecimiento económico en toda la nación. Número 3. La multiplicación financiera de la iglesia. Las profecías de Kim Clement enfatizan repetidamente este punto. Mencionan que el crecimiento económico de la nación beneficiaría en forma particular a la iglesia, al punto de decir que los ministerios cristianos terminarían libres de toda deuda. Sus propiedades y sus terrenos se multiplicarían y por consecuencia la membresía de la iglesia se multiplicaría. Un punto muy peculiar y relevante de las profecías mencionan que Dios llevaría a los cristianos evangélicos de la nación a una prosperidad sin precedentes. Se menciona que las nuevas fuentes de energía serían descubiertas por personas creyentes, que Dios revelaría los secretos de dichos descubrimientos a científicos creyentes y que ellos obtendrían la patente y a su vez la dedicarían al reino del Señor Jesucristo. También menciona que Bill Gates eventualmente abriría el dominio financiero en favor de la iglesia. Luego dice que Dios permitiría el acceso a los creyentes de la nación a que puedan invertir en la bolsa de valores en estas compañías en particular. Las profecías incluso proveen señales y algunos datos de cómo los creyentes podrían identificar a dichas compañías, pero que en general el Espíritu Santo se encargaría de revelarlas a ellos a su debido tiempo. Las profecías proveen también algunos nombres, descripción del logo y algunas características de las compañías productoras de estas nuevas fuentes de energía. Estas están descritas en las profecías de Kim Clement, disponibles bajo membresía en los archivos de House of Destiny. Las profecías dicen que el resultado de dicha inversión por parte de los creyentes haría que muchos de ellos se conviertan, para propósitos y planes de Dios, en millonarios y billonarios en un corto plazo de tiempo, que las riquezas de los impíos pasarían al regazo de los justos. También menciona que Dios usaría a estos creyentes que cuentan con esta nueva y sobrenatural afluencia financiera para sostener el evangelismo mundial que se llevaría a cabo inmediatamente después del gran avivamiento. Número 4. El gran avivamiento mundial. Las profecías de Kim Clement revelan que el propósito de los 3 puntos anteriores son básicamente la preparación para la venida del más grande avivamiento de la historia de la iglesia. Menciona que lo sobrenatural de este mover espiritual excederá en mucho a todos los avivamientos previos acontecidos hasta la fecha.
También destaca que este avivamiento será iniciado por adolescentes, jóvenes y jovencitas de la nación, declarando que ellos serían los hijos de las familias cristianas evangélicas de nuestros días. El profeta lo describe como una revolución espiritual que se iniciaría en América, en forma específica en California, y que se iniciaría con la población joven de creyentes hispanos. La juventud de latinos evangélicos en California sería sacudida por el Espíritu Santo, provocando un movimiento espiritual muy distinto a lo antes visto. Este se diseminaría de casa en casa, de barrio en barrio y de prisión en prisión en todo el estado. Menciona también que la mayor influencia que este movimiento tendría sería a través del Internet, donde los adolescentes y los jóvenes ungidos llegarían a desarrollar nuevas ideas y emplearían una gran creatividad tanto en la música, la danza y el arte evangelístico. Y esto se llevaría a cabo bajo mucha presión por parte de grupos religiosos, que se opondrían al mover del Espíritu en ese tiempo. La profecía dice que esos fariseos siempre lo sabría y que no son de cuidado para Dios. Este mover se difundiría entonces hacia la juventud de Nueva York y luego a los estados del sur de la nación denominados como el cinturón bíblico, y de allí este sería difundido a todo el mundo. El profeta hace énfasis del impacto que esta revolución tendría en la juventud de los países musulmanes y asiáticos en particular, y estos a su vez se encargarían de difundir la palabra de Dios por el resto del mundo. La profecía resalta cómo los jóvenes de este movimiento en todo el mundo llegarían a mencionar el nombre de Yeshua, Jesús, en su alabanza y cánticos, y que su danza, curiosamente, tendrían un estilo oriental y típico del Medio Oriente, y que ésta sería generalizada globalmente como parte de la estrategia de alcance evangelístico. Todo esto, junto a la predicación de la palabra, tendrían una gran influencia en la juventud mundial y un gran impacto de conversión espiritual en la población en general. Kim Clement profetizó que este singular avivamiento se haría presente en nuestro tiempo, y no solo sería el más grande de toda la historia de la iglesia, pero también declara que este no tendría fin. En observación de los múltiples eventos mundiales que actualmente acontecen en la tierra y el sentir común de la iglesia del inminente retorno del Señor Jesucristo, vale la pena revisar estas profecías a la luz de las profecías bíblicas dadas en el libro de Joel y en el libro de los Hechos, cuando dicen: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. This region has been thirsty and crying out for a revelation of God. For it was in the northern parts of California that I brought forth a movement, the Jesus movement. And God says, now, and I choose you south. I wish to reveal myself in a way that I have never done before, says the Lord. New force, a new, innovative, creative church that will rush through the cities. They will take the marketplace by storm. Watch and see. Stand still and see the salvation of the Lord. Something happened in this garden that triggered a word.
What happened in the 60s and the 70s in California with this Jesus movement, I've already prophesied this, but he said this is the time for that major revolution. Now is the time.